Isker, Torchaetik, muchas gracias por venir. Gracias al único trabajador hoy en la sala por estar grabando esto. Bueno, procuraré no moverme mucho esta vez. Bueno, lo que os vengo a contar un poco no es una crónica del caso, porque lo fácil hubiera sido pues esperar a la sentencia y una vez el cadáver encima de la mesa, pues hacer la autopsia, ¿no? Pero no es un poco mi estilo. Sino que lo que quería plantear era un poco unas ideas que han quedado deslavazadas o han pasado por debajo de la mesa del caso, que no han calado en el imaginario social sobre el caso. Y un poco también lo que quería comenzar el libro era haciendo un pequeño homenaje a la testigo del caso, a la empresaria que denunció el caso. Es una empresaria que es hija de otro empresario, militante del PNV, que hace 9 años pues denunció los hechos. Y durante estos últimos 9 años de largo proceso, ella ha tenido que ir a declarar al juzgado hasta en 5 ocasiones. En alguna de las ocasiones que ha declarado, pues era la única mujer en la sala. Y los interrogatorios que ha padecido pues han sido muy estilo americana, muy agresivos, hasta el punto que pues tiene una legión de abogados enfrente interrogándole, los abogados de los 26 imputados del caso, y los abogados le han llegado a preguntar si tenía relaciones sexuales con los imputados. También han intentado pues hacer un perfil de la testigo en el sentido de que estaba mentalmente trastornada, que se medicaba, y también han vilipendiado pues todo su currículum empresarial, atribuyéndole ser muy mala gestora y pésima empresaria. Y me apetecía hacer este homenaje porque cuando yo tuve la oportunidad de presenciar algunas de las sesiones del juicio, ella declara a medio metro de los imputados, la testigo, la denunciante, declara a medio metro de los imputados, escucha el aliento de los imputados mientras ella declara. No hay un biombo que le separe de los imputados, están justo detrás de ella. Y ella ha tenido la valentía no solo de aportar su testimonio, de hablar a viva voz de lo que ella había denunciado hace 9 años, sino que ha aportado ingente documentación, mucha documentación, e incluso pues grabó 40 conversaciones que había mantenido con algunos responsables de la Administración Pública Vasca, algunos buruquides e incluso con algunos empresarios que pagaban las comisiones. Con lo cual, ella pues me decía un pequeño homenaje, y más si cabe porque cuando yo escuché su voz tuve una especie de déjà vu, un flashback, porque en el 1994, cuando me incorporé al equipo de investigación de Egin, allí me encontré en el archivo unas cintas magnetofónicas de la época en las que había una empresaria que en los años 90 había denunciado unos hechos que dieron lugar al caso Tragaperras. Esta empresaria explicaba en esa cinta magnetofónica su avatar a la hora de denunciar la trama del caso Tragaperras, un caso que en los años 90 se ha calificado en su momento por distintos medios de comunicación muy diversos, distintos agentes políticos muy diversos entre sí, incluso en muchas tesis doctorales de distintas universidades se recoge el caso Tragaperras como un gran caso de corrupción. Y precisamente aquel gran caso de corrupción lo denunció una mujer, una empresaria. Y hoy nos encontramos, 30 años más tarde, que lo que ha definido el Consejo General Poder Judicial como el mayor caso de corrupción de Euskadi, el caso de Miguel, lo ha definido así el Consejo General del Poder Judicial, el mayor caso de corrupción en Euskadi, 30 años más tarde también está denunciado por una mujer. Primera pequeña conclusión, si no varios, pues la corrupción no hubiera aflorado en Euskadi. Son dos empresarias rara avis en el mundo de la empresa vasca, donde pues hay cierto temor al músculo clientelista del PNV, al poder adjudicatario del PNV, y es muy extraño encontrarse empresarios denunciando las tramas clientelistas o tramas de corrupción relacionadas con el Partido Nacionalista Vasco.
y pues dos grandes casos de corrupción separados con 30 años. Los dos calificados como grandes casos de corrupción pues han sido denunciadas por dos empresarias que van a pasar a la historia del país por no haber recibido ningún apoyo de las asociaciones empresariales de ninguna patronal. Son personas muy rara avis en el mundo de la empresa. No es el único paralelismo entre dos grandes casos de corrupción separados por 30 años, que fueran denunciados ambos por sendas empresarias, sino que hay más paralelismos. Por ejemplo, la empresaria del caso Tragaperras informó de que las comisiones que le pedían por las licencias del mercado negro de las tragaperras en Euskadi se las pedían cargos del PNV en un choco de gente del PNV. Y en el caso de Miguel se ha explicado también, incluso en el auto se recoge, cómo había un choco de gente del PNV donde incluso pues tenían sede algunas de las empresas que estaban en la trama de comisiones. Es decir, que la figura del choco se repite en ambos casos, con 30 años de distancia. También se habló en el caso Tragaperras de una red de empresas creadas por empresarios y personas vinculadas al PNV que habían constituido una red de empresas para hacerse con las licencias de tragaperras. Y en el caso de Miguel también se ha documentado por parte no solo de la testigo, sino que la Fiscalía y el juez instructor que abrió auto de procesamiento e incluso informes de la Ertzaintza hablan de una red de empresas creada ad hoc para hacerse con los contratos y blanquear las comisiones del 4%. Es decir, que el modus operandi del caso Tragaperras y el modus operandi del caso de Miguel se asemejan en la figura de red de empresas creadas ad hoc para hacerse con licencias o para hacerse con contratos y blanquear las comisiones. Pero incluso en el caso Tragaperras, la empresaria denunció que cuando ella hizo público la existencia de una red de intereses del PNV en el caso Tragaperras, pues le retiraron las licencias, le quitaron las licencias. Y en el caso de Miguel, la testigo de cargo, la denunciante, ha explicado y ha documentado que una vez denunció los hechos, le quitaron los contratos que tenía con la Administración Pública Vasca y le declararon persona non grata en la Administración Pública Vasca por haber denunciado la trama de las comisiones del 4% en Araba. El modus operandi no es más sutil, no ha evolucionado absolutamente nada, sigue siendo el mismo porque durante estos 30 años la sensación de impunidad de la corrupción en Euskadi ha sido tan potente que no ha tenido que evolucionar el modus operandi de la corrupción en Euskadi, sigue siendo prácticamente la misma. Hablando de red de empresas, resulta que, como he explicado en el caso de Miguel, también en el caso Tragaperras, pero por ir a lo que nos atañe ahora, en el caso de Miguel, los buruquides, algunos tenían responsabilidades en la Administración Pública Vasca, y varios empresarios crearon una red de empresas para hacerse con los contratos y blanquear las comisiones. Curiosamente, lo que ha pasado también desapercibido para el imaginario social es que antes de ayer, en octubre del año pasado, el Tribunal de Cuentas le ha abierto al PNV un expediente sancionador por financiación ilegal. Y el argumento que ha puesto el Tribunal de Cuentas para abrir expediente sancionador por financiación ilegal al PNV ha sido que el PNV creó una red de empresas para ocultar su financiación ilegal. Lo cual, el modus operandi del caso de Miguel y el modus operandi de la financiación del PNV es el mismo, es crear una red de empresas. Bien para ocultar su financiación ilegal, bien para cobrar las comisiones del 4%. Con lo cual, a mí no me gusta hablar mucho del caso de Miguel, porque es un poco el árbol que nos han puesto delante del bosque. Alfredo de Miguel, el principal imputado, es una manzana podrida, como metáfora, y no quieren hablar de lo que son las raíces podridas del PNV. Hasta el punto que uno de los 26 imputados ha negociado una rebaja de la petición de cárcel con el fiscal, la ha negociado, se ha autoinculpado, ha dicho que pagaba comisiones, e incluso peor, ha dicho que Alfredo de Miguel las cobraba. Y este empresario es un Bárcenas del PNV, un fontanero del PNV, que tiene que ver con ese expediente sancionador por financiación ilegal abierto por el Tribunal de Cuentas.
Pero esta persona va a pasar de puntillas por el caso, de hecho el caso no tiene su nombre, tiene el nombre de Alfredo de Miguel, porque el PNV prefiere sacrificar, prefiere echar debajo de los caballos a gente muy fiel que no tiene mucho que ver con la financiación del partido, a que el foco mediático, periodístico o de la investigación judicial se ponga en un empresario, en un Bárcenas del PNV que tiene que ver con las raíces del partido, con la financiación del partido y precisamente con el expediente sancionador por financiación ilegal abierto al PNV en octubre del año pasado. Y es una típica forma de hacer un cortafuegos, que lo he vivido en Baquio, en mi pueblo, donde hay un alcalde condenado por corrupción, pero no se ha explicado que este alcalde condenado por corrupción está condenado por favorecer los intereses de un empresario del PNV, un Bárcenas del PNV, una persona que tiene que ver con la financiación del partido, que el alcalde le ayudó a dejar un cañón de 400.000 euros en el Ayuntamiento de Baquio, casi dejó el Ayuntamiento de Baquio al borde de la bancarrota, pero el alcalde pues tiene una imagen digital en internet pues muy importante relacionada con la corrupción, pero de este empresario no se ha escrito ni una letra. E incluso en el pueblo hay gente que señala con el dedo al alcalde, pero son incapaces de señalar con el dedo al Bárcenas que dejó el cañón de 400.000 euros en el ayuntamiento, porque es un desconocido. Y es una típica técnica que suele utilizar el PNV para poner un árbol delante de los ojos para no ver el bosque. Aún así, Alfredo de Miguel no está solo, no lo han dejado abandonado. Tiene 26 delitos imputados de corrupción, hay 50 delitos de corrupción tipificados en el Código Penal, nada más y nada menos que 26 de ellos se le atribuyen a Alfredo de Miguel, principal imputado, que llegó a ser teniente del diputado general de Álava. Tiene una petición de condena, pesa una petición de condena sobre él de 50 años de cárcel. Y Alfredo de Miguel no se ha quedado solo. Como ya ha explicado Rubén, lo primero que tuvo es un paraguas afectivo, al menos, por parte del PNV, y un portavoz del Parlamento Vasco del PNV, Joseba Egibar, que es a su vez el gobierno, el presidente del PNV en Guipúzcoa, pues acudió a la sesión de investigación parlamentaria sobre el caso de Miguel a abrazar a Alfredo de Miguel antes de que declarara. Vosotros imaginaros a Mariano Rajoy abrazando a Bárcenas antes de que Bárcenas declarara en una comisión de investigación del Parlamento Español. Pues esto sería un auténtico escándalo y sería pues origen de portadas, provocaría muchas portadas en los periódicos y muchos debates en televisión y muchos debates tabernarios también. Pero pues que un portavoz del PNV abrace a una persona contra la que hay 26 imputaciones de delitos y 50 años de cárcel, una petición de 50 años de cárcel, pues está dentro de Euskadi como algo dentro de lo normal. Porque pese a que Urkullu infló pecho y hace 9 años pidió que Alfredo de Miguel dimitiera y que entregara su carné de afiliado, Alfredo de Miguel no lo hizo en el acto, no lo hizo inmediatamente, sino que lo hizo después de negociar 2 meses con el PNV las condiciones de entrega de su carnet de afiliado y de su dimisión como diputado de Álava. Y 2 meses más tarde terminaron las negociaciones y los imputados incluso se atrevieron a hacer pública una carta en la que explicaban literalmente: nosotros hemos hecho lo que nos habéis pedido, le hace dimitir y entregar el carnet de afiliado 2 meses más tarde de que lo pidiera el Lehendakari, y ahora os toca a vosotros. Y efectivamente el PNV ha cumplido, no les ha dejado solos, ha habido un abrazo afectivo, como momentos comentaba antes, pero incluso se les ha abierto un paraguas jurídico, una defensa legal por parte de abogados de confianza del PNV, que son los asesores jurídicos de los 26 imputados. Los mejores abogados del PNV y los abogados de más confianza del PNV son quienes llevan la defensa de los 26 imputados. Hasta el punto que el sobrino de Joseba Egibar, Eneko Goenaga Egibar, es el abogado del principal imputado de Alfredo de Miguel. Vuelvo a poner este paralelismo. Imaginaros que Mariano Rajoy tiene un sobrino y es el abogado de Alfredo de Bárcenas. Pues sería otro escándalo mayúsculo, que generaría mucho ruido.
pero pues que Joseba Aguibar abrace a Alfredo de Miguel antes de que declare en la comisión política y que un sobrino de Joseba Aguibar sea el abogado de Alfredo de Miguel, pues aquí en Euskadi pasa como algo dentro de lo normal. Y no solo ha abierto el PNV un paraguas jurídico en defensa de los imputados, no les ha dejado solos, ni afectiva ni jurídicamente, sino que les ha abierto también un paraguas laboral. Mientras la testigo, la principal denunciante, está en el paro, porque ha sido considerada persona non grata en la Administración Pública Vasca, y se ha puesto una diana sobre ella, se ha vilipendiado su currículum empresarial, etcétera, etcétera, Alfredo de Miguel hoy en día trabaja para una empresa pública. Ha sido recolocado en una empresa pública. Y la empresa pública le ha facultado para firmar subvenciones. El director de esa empresa pública es el primo de Markel Olano, del diputado general de Guipúzcoa. Y este primo de Markel Olano, del diputado general de Guipúzcoa, además ha tenido que comparecer como testigo en el juicio del caso de Miguel, porque Asier Arrese, el primo de Markel Olano, el jefe actual de Alfredo de Miguel, adjudicó contratos a la trama de Miguel. Quiere decir que la trama de Miguel no solo operó en Vizcaya y en Áraba, sino también operó en Guipúzcoa, hasta el punto que distintas entidades supramunicipales y entidades municipales adjudicaban contratos a la trama de Miguel. Y vuelvo a insistir con el paralelismo. Imaginaros que Esperanza Aguirre tiene un primo que es el director de una empresa pública en la que Bárcenas trabaja y en la que Bárcenas puede firmar subvenciones. Pues esto también generaría muchos monólogos y muchas tertulias sobre el asunto, pero en Euskadi este tipo de cosas pasan como algo dentro de lo normal. Que a los imputados de una causa de corrupción se les brinde un paraguas afectivo, un paraguas jurídico, incluso un paraguas laboral, pues entra dentro de lo normal. Entre los 26 imputados, y voy terminando, hay 3 empresarios catalanes. Entre los 26 imputados por la trama del 4% de Áraba. Y estos 3 empresarios catalanes precisamente están investigados en Cataluña por su relación con el 3% catalán. No voy a explicar qué es el 3% catalán porque ya habéis escuchado, visto y leído lo suficiente como para entender qué es el 3% catalán. Pero es que aquí éramos más chulos que la hostia y pedíamos un 4%. Eso a la gente de confianza. No quiero ni saber lo que pedían a la gente que no era de confianza. Pero es incluso peor porque una de las empresas que pagaba comisiones a la trama del 4% en Euskadi era Urazca, una empresa montada por un alcalde del PNV en su día y luego más tarde dirigida por otro alcalde del PNV, y esta empresa aparece en los papeles de Bárcenas. Con lo cual, en la Audiencia Provincial de Álava se está investigando un caso, se está juzgando un caso que se sentenciará después de elecciones, que generosos ellos, donde aparece la trama del 3% catalán, los papeles de Bárcenas y la trama del 4% vasco. Esto en cualquier otra audiencia provincial o incluso en la audiencia nacional, pues desataría una polémica muy importante porque distintos partidos, pasando por partidos catalanes, españoles o vascos, figurarían en una misma causa por corrupción. Y esto, pues en cualquier otra audiencia provincial o incluso en la audiencia nacional, pues desataría una cólera, una indignación popular importante, pero en Euskadi volvemos a lo mismo, pasa como algo dentro de lo normal. Ha habido presiones en el juicio muy importantes, hasta el punto que el PNV puso diana sobre el fiscal, no le gustó que el fiscal acusara. Y el PNV también puso una diana sobre el juez instructor. No le gustó nada que el juez instructor en su auto hablara de comisiones del 4%, incluso recogiera informes de la Ertzaintza en los que hablaba de las comisiones del 4%. Y las dianas que puso el PNV sobre el fiscal y sobre el juez tuvieron su repercusión porque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que digamos es el defensor de los jueces y de los fiscales en Euskadi, pues le sacó una tarjeta amarilla al PNV por las declaraciones que había hecho contra el juez instructor y contra el fiscal. Incluso el juez que va a sentenciar el caso, que no es el juez instructor, es otro juez,
el juez que va a sentenciar el caso, el presidente del tribunal que va a sentenciar el caso, insisto, o generosos ellos después de las elecciones, pues es una persona que en su momento también puso en solfa la actividad del fiscal y dijo que el fiscal pedía penas desproporcionadas. El juez que va a sentenciar el caso habló del fiscal en este sentido de que el fiscal pedía penas desproporcionadas. Y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tuvo que reprobar esas declaraciones. Y no contento él con la primera reprobación, el último día de las sesiones del juicio, el juez que va a sentenciar el caso les deseó lo mejor a los imputados, en público, en la sala donde se estaba juzgando el caso, y les pidió perdón por el trato que habían recibido. Con lo cual el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se vio obligado a reprobar por segunda vez las declaraciones de este juez, que insisto, es el que va a sentenciar el caso y ha decidido que la sentencia sea después de las elecciones. Hay malos augurios de que la sentencia vaya a ser condenatoria o que vaya a tener unas condenas importantes, pese a los 500 años de cárcel que pide para el total de los 26 imputados el fiscal. Y en parte los malos augurios vienen pues, por estas presiones que hemos vivido, os he comentado, contra el fiscal y contra el juez instructor, por el perfil del juez que va a sentenciar el caso, porque además este juez que va a sentenciar el caso fue en su día el decano de los juzgados de Gasteiz y precisamente en los juzgados de Gasteiz estuvo 2 años paralizado y sin practicarse ninguna diligencia el caso Tragaperras. El caso Tragaperras hay que recordar que estuvo durante 10 años perdido en los juzgados. Durante esos 10 años 2 de los imputados murieron, tanto que se habla de los 6 muertos de la Gürtel. En un caso de corrupción relacionado con el PNV murieron 2 imputados mientras se dirimía el juicio, y esos 10 años de dilaciones provocaron que los delitos prescribieran y por lo tanto no hubo una sentencia condenatoria. Digo esto porque antes he recordado que muchos medios de comunicación, muchos partidos políticos e incluso muchas tesis doctorales de distintas universidades hablan del caso Tragaperras como un caso de corrupción, pese a que no hubo una sentencia condenatoria. Y el juez decano del juzgado de Gasteiz, que durante 2 años estuvo divagando con el caso Tragaperras y no practicó ninguna diligencia de investigación, era el juez que hoy va a sentenciar el caso. Pero para cuadrar el círculo, la Diputación se ha presentado como acusación particular. Curiosamente, los portavoces de la Diputación, léase el PNV, decía que no había caso, pero se ha presentado como acusación particular por un fraude económico, un fraude a la Hacienda de Vizcaya. Y curiosamente el gobierno vasco, cuyos portavoces también decían que no había caso, también se ha presentado como acusación particular. No pide ni un año de cárcel, pero sí dinero. Reconoce que alguien se lo ha llevado. Y, curiosamente, el abogado que representa a los contribuyentes vascos en la causa, el abogado del gobierno vasco, fue en su día el abogado de los principales imputados del caso Tragaperras. Como veis, esa distancia entre 30 años no es tanta, porque las relaciones cruzadas entre el caso Tragaperras y el caso de Miguel siguen existiendo incluso a nivel jurídico y a nivel del gobierno vasco. Bien, y termino. Hay que reconocer que el PNV es buen gestor. Ya sé que esto puede ser una restridente, pero es que hay que reconocerlo. Gestiona muy bien su clientelismo y gestiona muy bien su corrupción. El PNV no ha sido tan egoísta como UPN o como el Partido Popular y siempre ha sabido repartir su gobierno, incluso lo ha repartido con distintos adversarios políticos. Incluso las adjudicaciones y las ayudas públicas que daban no solo las daba para las empresas afines al PNV. Las propias empresas de la Gürtel pasaron por Euskadi y recibieron contratos de la Administración Pública Vasca y engordaron con dinero público aquí en Euskadi. Empresas de la Gürtel. El PNV es muy generoso y sabe repartir muy bien con sus adversarios políticos el juego de la red clientelista e incluso de la corrupción. Hasta el punto que no solo lo hace con los adversarios políticos, también lo hace con la casta empresarial.
El PNV es campeón de España en donaciones anónimas. Entre el año 87 y el año 2007 recibieron 100 millones de euros todos los partidos de España en donaciones anónimas. En el año 2007 se prohibieron las donaciones anónimas. Y más del 25%, 27,5 millones, fueron a manos del PNV. Porque el PNV tiene un perfume muy importante para la casta empresarial, no solo vasca, sino también española, por su poder adjudicatario y por su capacidad de dar ayudas públicas y contratos de la Administración Pública Vasca a los empresarios. Y para cerrar el círculo, decir también que el PNV pues, sabe compartir muy bien con los grandes medios de comunicación. Tiene bien alimentado al Grupo Vocento, ha hecho negocios en su día con el Grupo Planeta, ha hecho negocios en su día con el Grupo Prisa, o sea, el 80% de lo que leéis, escucháis y veis, e incluso en su día trajo a Berlusconi a España. A España no lo trajo Aznar ni Telecinco. En el año 88 lo trajo el propio hermano de Iñaki Anasagasti, Koldo Sagasti, y firmó Berlusconi su primer convenio televisivo en España con Euskal Telebista. Es decir, que es un partido que sabe repartir muy bien con los adversarios políticos, es campeón de España en donaciones anónimas porque tiene un perfume especial que le diferencia del resto de los partidos para la casta empresarial, y es un partido sui generis porque es el único partido de España que ha sido capaz de establecer negocios y relaciones de poder con la mayoría de los grandes grupos corporativos del país. Así que hacer memoria si habéis oído a Gran Wyoming o a Jordi Évole hablar del gran caso de corrupción de Euskadi, en palabras del Consejo General Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, y veréis que no han gastado ni una gracia, ningún documental en el asunto. Aquellos que se consideran los periodistas más libres, independientes y molestos del país. Y por terminar con dos cosas positivas, porque claro, pues ya sé que bueno, pues las caras largas no las voy a quitar, pero bueno, por lo menos daros alguna expectativa. En Cataluña se hizo, en Cataluña si se quiere se hace, si se quiere se puede. En Cataluña se hizo un partido como la CUP, interrogaba a las mañanas ferozmente a Jordi Puyol en la Comisión de Investigación sobre Corrupción en Cataluña, y a las tardes ese mismo partido negociaba con el PNV la puesta en marcha en Procés, y ya hemos visto los resultados. Quiero decir con esto que hay mucho mito aquí en el país de que al PNV no se le puede azuzar con la corrupción porque luego no se negaría a hablar de derechos sociales o de independencia del país, etcétera, etcétera. Bueno, pues en Cataluña se hizo y ya hemos visto los resultados. A las mañanas interrogaba ferozmente el partido independentista de Cataluña a el partido más corrupto de Cataluña, y a la tarde en una mesa se juntaban para poner en marcha el proceso. Y por volver más aquí, en Navarra, en Nafarroa hubo una asociación que se llamaba Contus, y termino con esto, que eran cuatro y un tambor, y tuvieron la osadía o la valentía de explicar que había habido un agujero, se había provocado un agujero en Caja Navarra, en el tejido financiero navarro, había un agujero provocado por empresarios y por políticos, y ese agujero provocaba otro agujero en los presupuestos del Gobierno de Navarra. No llegaba el presupuesto del Gobierno de Navarra por el agujero que se había creado en Caja Navarra. Y la factura de ese agujero no se le pasaba a los empresarios o a los políticos corruptos. Esa factura se cobraba con los más vulnerables de la sociedad navarra. Quiere decir, recortes sociales a pensionistas, recortes sociales a parados, recortes sociales a enfermos crónicos, a la gente más vulnerable de Navarra. Entonces, cuando esto lo hicieron público, hubo una indignación generalizada, y estas personas, Contus, una asociación que montaron su primera manifestación en la historia de su actividad en Iruña, convocaron una manifestación y acudieron 40.000 personas a esa manifestación. Y semanas más tarde cayó el régimen de UPN. Quiero decir con esto que si se quiere se puede, pero pues lo que hace falta es una concienciación de que el punto de atención necesario en Euskadi es nuestra corrupción, que no tenemos que atribuir que la corrupción viene de España,
que todos los males de Euskadi vienen de España, que eso es muy falso, que tenemos tanta o más corrupción que en el resto del Estado español y que si no hay una movilización popular que pare la rueda de la corrupción, que termine con la cadena del silencio, pues esto va a continuar. Entonces no tenemos por qué cargar la mochila ni en los partidos políticos ni en los sindicatos, sino somos nosotros quienes nos tenemos que mirar al espejo y activarnos como plataforma de movilización popular para parar la rueda de la corrupción y romper con la cadena del silencio. Porque la mochila está en las víctimas, sigue estando en las víctimas, hasta el punto que la última OPE de Osakidecha no la han denunciado ni sindicatos ni partidos, aunque ahora hay algunos sindicatos y unos partidos que se estén hinchando el pecho hablando de que la dimisión del consejero de salud la han provocado ellos. La realidad es que esa denuncia la interpusieron 3 personas, 3 opositores que se han jugado la carrera para explicar las irregularidades que había en la OPE de Osakidecha. Han sido 3 personas. La mochila sigue estando en las víctimas, igual que la mochila, en el caso de Miguel, ha estado en una empresaria que tuvo los arrestos para denunciar una trama corrupta y de comisiones del 4%. Y eso es lo que venía a explicaros. Si hay alguna pregunta, a la medida de lo que pueda responder, pues os responderé. Y es que